Continuando con el método de Poisson-Law para resolver ecuaciones cuadráticas, vamos a resolver este ejercicio. Nos dice, tenemos esta ecuación 5x al cuadrado menos 30x igual a menos 40. En la anterior clase dijimos que necesitábamos dos cosas para poder aplicar este método. El primer método es tener todos los términos a un lado del igual, o mejor dicho, tener toda la ecuación igualada a 0. Y el segundo requisito era que la x al cuadrado no puede tener un coeficiente diferente a 1. Es decir, no puede tener ningún numerito que lo acompañe. En este caso, estamos viendo que tenemos un 5, quien está acompañando la x al cuadrado, así que de alguna forma tenemos que quitarlo, ¿sí? Pero vamos paso a paso. Lo primero es que debemos hacer que la ecuación quede igualada a 0. ¿Cómo hacemos eso? En este caso es muy sencillo. La única forma para nosotros tener toda la ecuación igualada a 0 es que este menos 40 pase al otro lado del igual, y una vez pase al otro lado del igual, ya automáticamente mi ecuación queda igualada a 0. Obviamente, como está negativo, va a pasar con su signo contrario, es decir, positivo. Ahora que tenemos la ecuación igualada a 0, lo que sigue es que debemos quitarle este número que está acompañando la x al cuadrado. ¿Cómo hacemos para quitarle ese número? Es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es que todos los términos de mi ecuación cuadrática, incluido este 0, aunque parezca algo obvio, pero todos los términos que estén en mi ecuación los vamos a dividir por el número que acompaña a mi x al cuadrado. En este caso, como es un 5, cada uno de estos términos los vamos a dividir por 5. De esta forma entonces es como nosotros dividimos cada uno de esos términos entre el número que acompaña a la x al cuadrado. Una recomendación, o bueno, más que recomendación, algo que deben seguir es que si la división entre los números es una división exacta, es decir, da como resultado exacto, pues obviamente lo realizan. En caso de que la división no dé como resultado un número exacto, si pueden, intentan simplificar, ¿listo? Hasta la expresión más baja que pueda llegar el número, ¿listo? Y lo dejan expresado obviamente como fracción, no lo dejan expresado como un decimal, sino como fracción. En este caso, y para esta función, para esta ecuación, perdón, afortunadamente todas las divisiones nos van a dar números exactos, números enteros. Entonces, en este caso, el 5 con este 5 se van a cancelar, ¿listo? O bueno, 5 dividido 5 va a ser igual a 1, entonces nos queda 1x al cuadrado, o lo mismo, x al cuadrado, ¿listo? Menos 30 dividido 5, eso nos da 6, más 40 dividido 5, eso nos da 8. Igual a 0 dividido 5, 0 dividido cualquier número es 0 de nuevo. Entonces volvamos a reescribir la ecuación, pero ya realizando las divisiones. Y una vez resolvemos las divisiones, podemos ver que ya nos quedó la ecuación totalmente lista para poder aplicar el método de Poisson-Law, ¿sí? Muy sencillito. Recordemos entonces que para poder aplicar este método necesitamos hallar los valores de P y de U, ¿listo? El valor de P nosotros habíamos visto que era el valor central, ¿listo? Y el valor de U es la distancia de ese valor central hacia los puntos extremos donde nuestra ecuación va a valer 0, ¿listo? Muy sencillito. Primero entonces calculemos el valor de P. ¿Cómo calculamos el valor de P? Recordemos, nos concentramos en el número del medio, en este caso era menos 6, o el número que acompaña a la x, en este caso es menos 6, y le hacemos dos operaciones muy sencillas. La primera es, le cambiamos su signo, en este caso es menos, va a cambiar a más, y lo segundo es que los dividimos entre 2, así que nos quedaría 6 dividido 2. Muy fácil entonces, una operación muy sencilla, y 6 dividido 2 es igual a 3, así que ya tenemos el valor de P. P va a ser igual a 3. Y ahora nos falta por calcular el valor de U. U, recordemos que lo calculábamos con esta pequeña fórmula, P al cuadrado, ya tenemos el valor de P, menos U al cuadrado, que es el valor que vamos a hallar, igual a C, y sé quién es el término independiente de mi ecuación, en este caso es este, ¿listo? Cojamos la ecuación que ya tenemos lista, no vamos a coger esta de acá, cogemos el valor que en este caso es 8 positivo. Entonces reescribamos esta formulita reemplazando los valores de P y el valor de C.
Ya que tenemos entonces esta pequeña fórmula con los datos reemplazados, perfectamente podemos hacer varias operaciones, ¿sí? Vamos a hacer varias operaciones en un mismo paso. Lo primero es que vamos a despejar u al cuadrado. Despejamos entonces esta menos u, lo pasamos a este lado del igual con signo positivo, y este 8 lo pasamos acá, y como está positivo lo pasamos con signo negativo. Y la otra operación que podemos hacer directamente es resolver esto, 3 al cuadrado, que sabemos que es 9. Entonces reemplacemos, o más bien resolvamos esta potencia y despejemos u al cuadrado. Despejando y resolviendo, entonces nos queda 9 menos 8, que pasó a restar, igual u al cuadrado. 9 menos 8 es igual a 1 positivo, y ahora para quitarle este cuadrado a esta u, porque necesitamos solo el valor de u, listo, lo que hacemos es sacarle raíz a ambos lados del igual, raíz cuadrada, listo. Recordemos entonces, raíz con el 2 se van a cancelar, y raíz de 1 vuelve a ser 1, por lo tanto el valor de u es 1. Ya que tenemos entonces el valor de p y el valor de u, podemos aplicar estos dos, ¿sí?, para hallar x1 y x2, que sería justamente la solución para mi ecuación cuadrática, o las soluciones para mi ecuación cuadrática. Escribamos entonces x1 y x2 y reemplacemos los valores de p y de u, recordando que para uno u es positivo y para otro u es negativo. Reemplazando entonces para x1 p menos u, es decir 3 menos 1, x1 nos va a dar 2 positivo. Y para x2 p más u, es decir 3 más 1, x2 va a ser igual a 4. Por ende entonces, estas son las respuestas para mi ecuación cuadrática. Algo que no había explicado anteriormente, quizá ustedes ya se dieron cuenta por sí solos, pero bueno, igual lo explico, es que estos valores de x, para ustedes comprobarlo, pueden reemplazarlo en esta ecuación y les va a dar 0, o también le pueden reemplazar en esta ecuación y les va a dar 0, ¿sí? Ambas son ecuaciones cuadráticas, obviamente, por los cuales se pueden reemplazar perfectamente. Entonces, si yo reemplazo el 2 aquí en esta x y en esta aquí, me va a dar 0. Pero también si reemplazo el 2 en esta ecuación que teníamos inicialmente, también me debe dar 0. Y lo mismo con el 4. Si lo reemplazo en las x de acá abajo de esta ecuación, me queda 0, me tiene que dar 0. Y si lo reemplazo en esta ecuación de acá arriba, también me tiene que dar 0. Así que, digamos que cuando nos aparece un coeficiente acompañando la x al cuadrado y lo llevamos a esta forma donde no tiene coeficiente, tenemos dos ecuaciones para comprobar que estas respuestas son correctas. En la anterior clase había dicho que este método sirve para cuando las ecuaciones tienen dos respuestas, una respuesta o ninguna respuesta. Vamos a ver entonces justamente cómo este método nos dice si mi ecuación cuadrática tiene una sola respuesta o dos respuestas, o ninguna respuesta, ¿sí? Muy fácil, tiene dos respuestas pues cuando me dan dos números diferentes. ¿Listo? Cuando me dan, por ejemplo en este caso me dio un 2 y me dio un 4, entonces efectivamente mi ecuación cuadrática tiene dos respuestas. ¿Cuándo tiene una sola respuesta? Muy sencillo, mi ecuación cuadrática tiene una sola respuesta cuando el valor de u es 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recordemos, o bueno, hagamos el ejemplo, hagamos de cuenta que el valor de u es 0. ¿Listo? Entonces reemplazo aquí 0 y reemplazo aquí 0. ¿Qué pasa entonces? En este caso no importa si el 0 está sumando o está restando, como el 0 no me quita ni me suma, entonces las respuestas van a ser las mismas. Aquí 3 menos 0 es 3 y 3 más 0 otra vez es 3. Por lo cual entonces mi ecuación cuadrática va a tener una sola respuesta que sería el 3. ¿Listo? Entonces, vamos a escribirlo por acá abajo. Mi ecuación cuadrática tiene una respuesta cuando el valor de u es 0. Y ahora, cuando nuestra ecuación cuadrática no tiene ninguna respuesta o nosotros decimos que no tiene solución, u otros profesores dicen que tiene como solución un número complejo, pero como estamos analizando solo números reales, nosotros en este caso decimos que no tiene solución o que no tiene respuestas. Y es que hay un momento donde nosotros estamos hallando el valor de u, ¿cierto? Con esta ecuación, que nosotros debemos despejar y bueno, datos o pasos que ya hemos visto. ¿Qué pasa?
Miremos este ejemplo. Nos queda 8 menos 9 igual a u al cuadrado. 8 menos 9 es igual a 1 negativo, a menos 1. Y para quitarle este cuadrado, nosotros debemos sacarle raíz. Entonces sacamos raíz a este lado, sacamos raíz a este lado. Todo perfecto, se cancela raíz con cuadrado. Pero, ¿qué nos queda acá? La raíz de un número negativo. La raíz cuadrada de un número negativo. Como les digo entonces, esto nosotros ya sabemos que es un número imaginario, un número complejo, pero como solo estamos analizando números reales, entonces cuando u es igual a la raíz de un número negativo, decimos que esto no tiene solución, que mi ecuación cuadrática no tiene solución. Entonces vamos a escribir acá, cuando u es igual a la raíz de un número negativo, la ecuación cuadrática no tiene solución. De esta forma entonces lo expresamos. Cuando u es igual a la raíz de cualquier número negativo, n puede ser cualquier número real, pero negativo, la ecuación cuadrática no tiene solución. Entonces, miremos que este método de Paulsen Law, y como lo decimos anteriormente, al igual que la fórmula general, nos permite saber cuando una ecuación cuadrática tiene dos soluciones, como la que hemos venido trabajando, cuando tiene una solución, que en este caso es si u es igual a 0, y cuando no tiene ninguna solución, que en este caso es cuando u es igual a la raíz de un número negativo. De esta forma entonces nosotros miramos otra clase de ecuaciones cuadráticas utilizando el método de Paulsen Law.